Somos alumnas de la Universidad Nacional Daniel Arcíguez Carrión, de la Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela de Formación Profesional de Administración. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de gestión de recursos humanos, presentado por Colqui Cervantes Etsu, Marcelo Falpán Sheila, Picoy Villanueva Wendy. A continuación vamos a empezar con la explicación del tema. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es gestión de recursos humanos, ley número 30057. Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, ley número 30057. Título preliminar, disposiciones generales. El artículo 1. Objeto. Profesionalizar el servicio civil. Terminar con el desorden en contrataciones, remuneraciones, deberes y derechos de los servidores. Consolidar el sistema de gestión de personas del Estado y sus actores claves. Artículo 2. Especialidad de la Ley del Servicio Civil. Las autoridades resuelven las cuestiones que conozcan en el ámbito de su competencia, de acuerdo con lo señalado por la Constitución Política, la Ley del Servicio Civil y sus normas de desarrollo. No se pueden aplicar principios, normas o reglas específicos de otros regímenes, como los del Decreto Legislativo 276 o Decreto Legislativo 728 o Decreto Legislativo 1057 y entre otros, ni de las carreras especiales, salvo la remisión expresa prevista en el presente reglamento. Artículo 3. Ámbito del servicio civil. El servicio civil comprende a todos los servidores civiles que brindan servicios en toda entidad del Estado, independientemente de su nivel de gobierno y del régimen en el que se encuentren. En el artículo 4, la definición. Entidad pública es aquella organización que cuenta con personería jurídica de derecho público, cuyas actividades se realizan en virtud de las potestades administrativas y por tanto se encuentran sujetas a las normas comunes de derecho público. Estas son: tener competencia para contratar, sancionar y despedir. Contar con una oficina de recursos humanos o la que haga sus veces, un titular entendiéndose como la máxima autoridad administrativa y una alta dirección. Contar con resolución del titular de la entidad pública a la que pertenece. Libro 1. Normas comunes a todos los regímenes y entidades. Título 1 del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Rectoría del Servicio Civil. La Autoridad Nacional del Servicio Civil ejerce la rectoría del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y del régimen del Servicio Civil como parte integrante del mismo y a otros regímenes conformes al Decreto Legislativo número 1023 con competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades y regímenes de la administración pública de acuerdo con lo establecido por el Decreto Legislativo número 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Atribuciones de servir respecto del servicio civil. En su condición de ente rector y sin perjuicio de las demás facultades que le señale la legislación, servir ejerce las siguientes atribuciones. Formular, gestionar y evaluar periódicamente la política nacional del servicio civil. Dictar normas directivas, opiniones y reglas en materia del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Realizar el monitoreo de los procesos correspondientes a la gestión de recursos humanos. Supervisar a las oficinas de recursos humanos. El sistema administrativo de gestión de recursos humanos comprende los subsistemas previstos en el artículo 5. Nos habla sobre 7 subsistemas. La planificación de políticas de recursos humanos, la organización de trabajo y su distribución,
la gestión de empleo, la gestión del rendimiento, gestión de la compensación, gestión del desarrollo y la capacitación y gestión de las relaciones humanas y sociales. Esto va a comprender desde el artículo 1 hasta el artículo 5. Título 2, Servicio Civil. Características del servicio civil. El mérito busca que los puestos del servicio civil sean ocupados por las personas idóneas en virtud de sus habilidades, aptitudes y capacidades, la igualdad de oportunidades, la aplicación de las mejores prácticas y mejora continua en los procesos de cada entidad, finalidad de las familias de puestos, el fortalecimiento y mejora de las capacidades de los servidores civiles, así como la capacitación, evaluación y valorización de los puestos. Esto se va a ver en el artículo 6 hasta el artículo 8. El título 3, Gestión de la capacitación. La capacitación fortalece las competencias y capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y en las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales. Los actores son servir en su calidad de ente rector, las entidades del Estado a través de sus oficinas de recursos humanos. La Oficina de Recursos Humanos planifica la capacitación, ejecuta la capacitación, evalúa la capacitación recibida a través de la entidad, financian y cofinancian o gestionan el financiamiento público-privado de fuente nacional o extranjera, de acuerdo con las reglas previstas en la normatividad, registran e informan la capacitación ejecutada. La planificación de la formación profesional es la necesidad identificada para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales de mediano plazo, la necesidad de identificar por servir para el fortalecimiento del servicio civil, acceso de formación profesional, formar parte del servicio del Estado por un periodo no menor de 3 años consecutivos o 5 años alternos en el sector público. El compromiso asociado a la capacitación, comprometerse o permanecer en la entidad o devolver el íntegro del valor de la capacitación. Certificación de programas de capacitación. Servir realiza la certificación de los programas de formación laboral y formación profesional ofrecidos por los proveedores de capacitación públicos o privados. Los becarios forman parte del sector público por un periodo de 4 años o 2 años consecutivos que será contabilizado independientemente del número de entidades públicas. Esto se va a ver en el artículo del 9 al artículo 24. El título 4 nos habla sobre la gestión del rendimiento. La gestión del rendimiento identifica, reconoce y promueve el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales y evidencias las necesidades requeridas por aquellos para mejorar el desempeño en sus puestos de la entidad. Ente rector de la gestión de rendimiento define los factores y metodologías, instrumentos, procedimientos básicos, opina según lo dispuesto en las directivas sobre las modificaciones o adecuaciones, orienta a las entidades públicas, supervisa el funcionamiento integral de la gestión del rendimiento, asociados por el proceso de implementación progresiva a la gestión del rendimiento de las entidades públicas. Comité Institucional de Evaluación. Confirmar la calificación de la evaluación de desempeño de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la ley. De los evaluados participan de manera proactiva y constructiva en las diferentes etapas y fases establecidas a lo largo del periodo. Siglo de gestión del rendimiento. Se desarrolla la etapa de planificación, la etapa de establecimiento de metas y compromisos, la etapa de seguimiento, la etapa de evaluación y la etapa de retroalimentación. El informe sobre los resultados para el Congreso de la República y la Contraloría General de la República. Servir remite
anualmente a una comisión del presupuesto una cuenta general de la República del Congreso y la Contraloría General de la República un informe de los resultados de la evaluación efectuada conforme a lo establecido en el artículo 21 de la ley. El avance de los procesos de implementación y el número de entidades que reportaron en la evaluación. Para la elaboración de dicho informe, Servir recibe información de las entidades. Dicha información debe ser entregada por las entidades a Servir el 31 de mayo de cada año, bajo la responsabilidad de su titular. Esto se va a ver del artículo 25 hasta el artículo 50. Título 5. Derechos colectivos. Capítulo 1. Derecho de sindicación. Libertad sindical. Comprende el derecho de los servidores civiles a constituir, afiliarse y desafiliarse a las organizaciones sindicales del ámbito que estimen conveniente. Protección frente a los actos de injerencia. Son actos que contienen a restringir o entorpecer el ejercicio del derecho de sindicación o a intervenir en la Constitución. Fines y funciones de la organización sindical. Representa el conjunto de servidores civiles comprendidos dentro de su ámbito. Celebran convenios colectivos de acuerdo con lo establecido en la ley. Representan o defienden a sus miembros en las controversias o reclamaciones de carácter individual, todos los que se ajustan a sus fines y a las leyes. El número de servidores para constituir una organización sindical debe ser afiliados por lo menos 20 servidores civiles con la inscripción vigente por el ámbito de la entidad pública. Podrán ser elegidos 2 delegaciones que los represente ante su entidad. Federaciones y confederaciones. Para constituir una federación se requiere la unión de no menos de 2 organizaciones sindicales del mismo ámbito. Para constituir una confederación se requiere la unión de no menos de 2 federaciones registradas. La Constitución. Las organizaciones sindicales se constituyen por medio de asambleas, en donde se aprueban el estatuto, se elige una junta directiva y todo lo cual debe constar en un acta refrendada por el notario público. A falta de se realiza con un juez de paz letrado de la localidad con una indicación del lugar, fecha y nómina de asistentes. Registro sindical. Las organizaciones sindicales de los servidores civiles, las federaciones y las confederaciones se registran en el registro de organizaciones sindicales y servicios públicos regulados por la ley número 27.55.6 y sus normas reglamentarias. El registro es un acto formal, no constitutivo y le confiere a la personería jurídica. Esto se va a ver del artículo 51 al artículo 64. En el capítulo 2, negociación colectiva, son los sindicatos que representan a los servidores civiles que se encuentran afiliados a su organización. Convenio colectivo es el acuerdo que celebran por una parte una o más organizaciones sindicales de servidores civiles y por otra entidad pública. Características del convenio colectivo. Modifica de pleno derecho los aspectos de la relación de servicios sobre lo que incide. Continúan rigiéndose mientras no se modifica por una convención colectiva posterior acordada entre las mismas partes. El inicio de la negociación colectiva. Se inicia con la representación de un pliego de reclamos ante el jefe de oficina de recursos humanos, el cual debe contener establecido por el artículo 43 de la ley. Dicho pliego es necesariamente presentarse entre el 1 de noviembre y el 30 de enero del año siguiente. Procedimiento de la negociación colectiva. Recibir el pliego de reclamos y antes de iniciar la negociación, el jefe de oficina de recursos humanos de la entidad remitirá una copia del mismo Servir. También remitirá a la MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas,
de recursos humanos, de recursos públicos. Vigencia del convenio. Los convenios colectivos tienen una vigencia de 2 años que se inicia el 1 de enero del año inmediato siguiente a que se llegue de acuerdo en la negociación. Eso se va a ver en el artículo 65 hasta el artículo 78. El capítulo 3, derecho de huelga. La huelga nos dice que es la interrupción continua colectiva del trabajo, adoptada mayoritariamente y es realizada en forma voluntaria, de manera pacífica, por los servidores civiles, con abandono del centro de trabajo. Requisitos para la declaración de la huelga: que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses de los servidores civiles, que la decisión sea adoptada en forma que expresamente determinen los estatutos y representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores, y que el acta de asamblea debe ser refrendada por un notario público o por un juez de paz letrado de la localidad. Ámbito y vigilancia de la huelga. Podrá ser declarada por un tiempo determinado o indefinido. Si no se indica previamente su duración, se entenderá a tiempo indefinido. En el caso que los servidores civiles no atendieran adecuadamente los servicios mínimos, de los servicios indispensables y de los servicios esenciales, las entidades podrán contratar temporalmente el reemplazo de dicho personal de acuerdo a lo establecido en el numeral 45.2 del artículo 45 de la ley. Esto se va a ver del artículo 79 al artículo 85. Capítulo 4. Solución de controversias. La Comisión de Apoyo al Servicio Civil es el órgano facultado para conocer y resolver en primera y única instancia administrativa los conflictos y controversias que dentro del ámbito de su competencia surjan entre las organizaciones sindicales y entidades públicas, y entre estas y los servicios civiles. Competencia de la Comisión: resolver los siguientes problemas: elección del presidente tribunal arbitral, improcedencia e ilegalidad de la huelga. En caso de la controversia, determinar los servicios mínimos de los servicios indispensables y de los servicios esenciales. Designación de los miembros de comisión. Son profesionales independientes, no pueden ser servidores civiles al momento de la designación y son especialistas en derecho administrativo, constitucional o laboral. El periodo de designación es por un plazo de 3 años. Esto se va a ver del artículo 86 hasta el artículo 89. Título 6. Régimen disciplinario y procedimiento sancionador. Capítulo 1. Disposiciones generales. Ámbito de aplicación. Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los ministros del Estado, los directivos públicos, los servidores civiles de carrera, los servidores de actividad complementaria y los servidores de confianza. Es la responsabilidad administrativa y disciplinaria. La responsabilidad administrativa y disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por falta previstas en la ley que se cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicio. Principios de la potestad disciplinaria. La potestad disciplinaria se rige por los principios enunciados en el artículo 230 de la Ley 27.44.4, Ley del Procedimiento Administrativo General, competencias para el ejercicio. De conformidad del servicio con el artículo 17. De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo número 1023, que crea la Autoridad de Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil. La prescripción, la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar procedimientos disciplinarios, prescribe conforme a lo previsto en el artículo 94 de la ley.
los 3 años calendarios de cometida la falta, salvo que durante ese periodo la Oficina de Recursos Humanos de la entidad. Vamos con lo que es el capítulo 2 de las faltas disciplinarias. Este capítulo del artículo número 98 a 101 nos habla de las faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria. Estas faltas pueden ser usar indebidamente las licencias, agredir verbal o físicamente al ciudadano usuario de los servicios a cargo de la identidad y usar la función con fines de lucros personales. También nos habla de la falta por inobservancia de restricciones para ex servidores civiles. También por la falta de incumplimiento según la ley 27444 y la ley 27815. Y también nos habla de lo que son las denuncias. Nos dice que cualquier persona que considera que un servidor civil ha cometido una falta disciplinaria o transgredido el código de ética de la función puede realizar lo que es una denuncia. Luego pasamos al capítulo 2, al capítulo 3, que nos habla de sanciones, del artículo 102 al 105. Nos habla cuáles son los tipos de sanciones. Aquí nos dice que las sanciones pueden ser disciplinarias y están previstas en el artículo 88 de la ley de amonestación verbal, amonestación escrita y la suspensión sin goce de compensación, etc. Nos dice que asimismo, para el caso de los ex servidores, les corresponde la inhabilitación por 5 años para que ingresen a lo que es el servicio civil. Luego tenemos lo que son las determinación de la sanción aplicable. Aquí nos habla que la sanción debe ser razonable, por lo que es necesario que exista una adecuada proporción entre esta y la falta cometida. Después nos habla de lo que son los supuestos que eximen de responsabilidad administrativa y disciplinaria. Luego aquí nos dice que algunos supuestos que van a eximir de la responsabilidad administrativa disciplinaria pueden ser por su incapacidad mental, pero esto tiene que ser previamente evaluado por un profesional. Después, el ejercicio de un deber legal encomendado o el error del individuo por la administración, entre otros aspectos. Luego tenemos la inhabilitación automática. Luego pasamos al capítulo 4 del procedimiento administrativo disciplinario. Nos habla del artículo 106 al 120. En esta parte nos dice que tiene que ver lo que son las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Estas son dos: la fase instructiva y la fase sancionadora. Luego tenemos tiene que ver lo que es el contenido del acto que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, las medidas cautelares. Esto puede ser separar al servidor de sus funciones y ponerlo a disposición de su oficina, o exonerar al servidor civil de la obligación de asistir al centro del trabajo. Después, cese de los efectos de medidas cautelares, del plazo legal para la emisión y notificación de la resolución que pone fin al procedimiento, y también la presentación del descargo, el informe oral, la actividad probatoria, el contenido del informe del órgano instructor y fin del procedimiento de primera instancia. Después sigue lo que es la ejecución de las sanciones disciplinarias. Luego se paga por lo que es de recursos administrativos, recursos de reconsideración, recursos de apelación y por último es el agotamiento de la vía administrativa. Luego pasamos al capítulo 5, que nos habla sobre el Registro Nacional de Sanciones, destitución y despido. Aquí nos dice que nos habla sobre la publicidad, legitimación y permanencia del registro. Nos dice que el registro es público y se garantiza el acceso de su información a toda persona mediante el módulo de seguridad ciudadana, o sea que está a disposición de todo público. Después tenemos lo que es la administración y supervisión del registro, y luego las sanciones en materia de inscripción en el registro, las obligaciones de las entidades públicas respecto al registro y las inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial y los certificados de no encontrarse inhabilitado.
Luego continúa lo que es el capítulo 7, que nos habla sobre los instrumentos de gestión, del artículo 128 al 136. Ahí se encuentra lo que es el reglamento interno de los servidores civiles, RIS. Luego el registro de control de asistencia, se toma en cuenta estos dos reglamentos. Y luego los legajos de los servidores. Nos dice que toda entidad pública debe llevar un legajo por cada servidor civil, ya sea físico o digital. Luego la protección de información del legajo, y para eso también se tiene en cuenta lo que es el manual de puestos, tipo MPT, donde aquí se describe de manera esto está aprobado por servir y contiene la descripción del perfil de los puestos. Y luego tenemos lo que es el manual de perfiles de puesto. Aquí ya se describe de manera estructurada todos los perfiles del puesto de la identidad. Y luego tenemos el plan de desarrollo de las personas y la publicación de instrumentos de gestión en el portal institucional. Luego tenemos lo que es el libro 2 del régimen del servicio civil, y el título 1 nos habla de los derechos de los servidores. Nos dice que del artículo 138 al 154 los derechos individuales del servidor civil están reconocidos en el artículo 35 de esta misma ley que estamos tratando, la ley 30057. ¿Cuáles son los requisitos para gozar de descanso vacacional? Que son 30 días calendarios por cada año completo de trabajo. Luego vemos las oportunidades de descanso vacacional, la entrega económica vacacional, las reglas especiales aplicables a la entrega económica vacacional, los días de libre disponibilidad, después la jornada de servicio, puede ser media jornada, horario de servicio, el teletrabajo, el descanso semanal y feriados, los refrigerios, permiso por ausencia, licencias o de la defensa legal. Después tenemos lo que es el título 2, que nos habla sobre las obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades del servicio público. Nos dice que del artículo 155 al artículo 60, las obligaciones del servidor. ¿Cuáles son las obligaciones del servidor? Desempeñar sus funciones, actuar con neutralidad, conducirse con respeto o orientar el desarrollo de sus funciones, entre otras. También nos habla de lo que están las prohibiciones, la incompatibilidad de doble percepción, la incompatibilidades por competencia funcional directa y lo que es, por último, el nepotismo. Luego pasamos al capítulo 3, que nos habla de la incorporación al servicio civil. Del artículo 161 al 191 nos mencionan los requisitos para la incorporación al servicio civil, donde aquí se plasma lo que es estar en ejercicio pleno de los derechos civiles y cumplir con los requisitos exigidos, entre otras cosas. Luego las condiciones para incorporar al servicio civil, la finalidad del proceso de selección, tipos de proceso de selección, del inicio del concurso público de méritos, donde aquí se toman en cuenta las puntuaciones, alcance del concurso público de méritos abierto, alcance del concurso público de méritos transversal, las etapas del concurso público de méritos, la etapa preparatoria, la convocatoria, reclutamiento, luego lo que es la evaluación y elección, luego se llega a lo que es la responsabilidad durante el curso público de méritos y luego el comité de selección. Luego se suma lo que es las comunicaciones durante el concurso público de méritos, la impugnación en el concurso público de méritos, supuestos de contratación directa y plazo para vincularse, requisitos formales para el inicio del vínculo de servidores civiles, contenido mínimo de la resolución administrativa, contenido mínimo del contrato. Luego la vigencia del vínculo, de la inducción, objeto del periodo de prueba y la aplicación del periodo de prueba, derechos y obligaciones del periodo de prueba, término del servicio civil por no superar el periodo de prueba, y luego el periodo de prueba para directrices públicas, periodo de prueba para servidores civiles de carrera. Luego pasamos a lo que es el título 4, que nos habla de la suspensión, del artículo 192 al 202. Cuando hay una suspensión en el trabajo, cuando hay descanso pre y postnatal, es decir, cuando el colaborador, o sea, cuando el colaborador esté en ejercicio
ejercicios de cargo políticos, luego por permiso o licencia concedidos por la identidad, ejercicio por derecho a la huelga, nos habla también de la suspensión temporal, la detención del servidor, los casos especiales por sentencia en primera instancia, o caso fortuito o fuerza mayor, o las medidas cautelares, o por contratación temporal. El título 5 nos habla del término del servicio civil. Del artículo 203 al 228 nos habla de la formalidad del término entrega de informes de gestión, término por fallecimiento del servidor civil o por renuncia del servidor civil, por jubilación o por límite de edad o por mutuo acuerdo. Los términos de pérdida o renuncia a la nacionalidad peruana o por condena penal, por inhabilitación para el ejercicio de la función pública, por inhabilitación para el ejercicio profesional o por causa relativa a la capacidad del servidor, por causa tecnológica, estructural o organizativa, y los procedimientos por causa tecnológica o organizativa o extinción de la entidad por mandato normativo expreso, termina por causa relativa de la incapacidad físico-mental sobreviniente o por el término de la contratación a plazo fijo por término de decisión. En el título 6 nos habla acerca de los mecanismos de impugnación del término del servicio civil, en lo cual tenemos 3 artículos que nos van a dar un mayor conocimiento de cuáles son las normas, los seguimientos y objetivos que se deben cumplir. En el artículo 129 nos habla que la apelación que deberá ser presentada ante la autoridad que emitió la resolución o materializó la terminación del vínculo del servicio. Esto quiere decir que ante un eventual despido o finalización de contrato arbitraria, esto pueden presentar un documento de apelación para que pueda ser reconsiderado y que se puedan cumplir todos sus derechos. En el artículo 230, formalidades de la apelación, nos dice que la apelación deberá cumplir los requisitos de admisibilidad previstas en el artículo 18 del reglamento tribunal. Esto aprobado mediante decreto supremo 08-2010 PSM y que fue modificado en el decreto supremo 135-2013 PSM. En el artículo 231, plazo de apelación, nos habla del término de la relación que se efectúa en el plazo máximo de 15 días hábiles. O sea, va a haber un plazo hábil de 15 días de notificada la relación de terminado el vínculo. En el título 7 nos habla de los grupos de servidores civiles de servicio. En el capítulo 1 de los funcionarios públicos encontraremos en el artículo 232 derechos y obligaciones de los funcionarios, que nos va a hablar sintéticamente de los derechos y obligaciones previstas en la ley y el presente reglamento. Además nos da un ítem donde nos dice que además de los derechos contenidos en las leyes, los funcionarios, de acuerdo a su competencia, tienen derecho a la independencia de criterio en adopción de decisiones. O sea, todo funcionario que esté a cargo de una dependencia o oficina tiene que tener un criterio para adoptar sus decisiones. En la B nos dice, en cuanto a su derecho, que también tiene derecho a solicitar colaboración de cualquier dependencia de la administración pública para el cumplimiento de sus funciones. En el ítem C nos dice que uno de sus derechos también es gozar de las atenciones que correspondan al puesto. Son obligaciones de los funcionarios también. Vamos a ver que nos dice que dirigir las políticas y planes de la entidad a su cargo es una obligación de los funcionarios. Rendir cuentas sobre los asuntos que sean de su competencia en el ejercicio de sus funciones, proporcionar la documentación y información que les sea solicitada por las autoridades competentes de acuerdo con la normativa, guardar secreto de la información reservada y utilizarla en forma debida, dar cuenta a las autoridades competentes de aquellas órdenes contrarias a la normatividad. En el artículo 233
nos habla de la incorporación, permanencia y término del servicio civil para los funcionarios. Se realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la ley. Artículo 234, efectos del término del vínculo del funcionario. Aquí nos habla acerca que los funcionarios no generan pagos compensatorios, otorgamiento de suma o título de liberalidad, ni indemnización alguna. En el 235 nos habla de los derechos y obligaciones y demás normas de la ley y el presente reglamento se sujetan a las siguientes disposiciones específicas para su aplicación. En el artículo 236 nos habla de la suspensión del servicio civil para los funcionarios de elección popular, directa y universal. Vamos a pasarnos al capítulo 2, donde nos habla de los directivos públicos. En el artículo 237 nos va a hablar del directivo público. En el artículo 238, incorporación al servicio civil. 239, estándares para los perfiles de puestos directivos. Artículo 240, selección a cargo de servir por delegación. Artículo 241, reubicación de puesto. Artículo 242, fortalecimiento de capacidades. 243, evaluación de desempeño. Y en el artículo 244, encargo de puestos de directivos públicos. Y pasamos al capítulo 3, servidores civiles de carrera. En el subcapítulo 1 encontramos las generalidades. Esto en sí un resumen donde vamos a encontrar en el capítulo 246, en el artículo 246 hasta el artículo 255, un resumen que en general de todos estos artículos. Nos va a hablar del servicio civil de carrera que se promueve a través de servidores civiles, la cultura del servicio público, a orientar la calidad de los servicios al ciudadano. La misma que prioriza la entrega de bienes y servicios y busca obtener como resultado una mejor calidad de vida y oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. La mejora continua del servidor civil de carrera, correspondiéndole a la responsabilidad de mejorar sus capacidades y conocimientos para que el servicio que presta y la competitividad de los servidores civiles de carrera para el cumplimiento de las funciones de los puestos que estos ocupan. En el subcapítulo 2 nos va a hablar de la estructura del servicio civil de carrera. Aquí vamos a encontrar 3 artículos, del 256 al 259. De estas 3 nos van a hablar de las organizaciones como familia, de puestos para los servidores civiles de carrera. Esta va a tener finalidad brindar una línea de progresión y desarrollo profesional a los servidores civiles, dándoles predictibilidad en su carrera, así como también fortalecer la eficacia de la gestión pública en temáticas específicas. En el capítulo vamos a encontrar los servidores de actividades complementarias. Aquí vamos a encontrar 2 artículos, del 260 al 262, donde vamos a encontrar los servidores de actividades complementarias ingresarán al servicio civil mediante concurso público de méritos abierto, conforme a las reglas establecidas en la norma. Los servidores de actividades complementarias de plazo tienen derecho a lo siguiente: a gozar de un descanso vacacional efectivo y continuo de 30 días calendarios para cada año completo de servicios. A los permisos y licencias establecidos en el artículo 151, 152, 153 del presente reglamento. En el siguiente capítulo vamos a encontrar servidores de confianza, en lo cual vamos a tocar 2 artículos. En el artículo 264 vamos a hablar de situaciones particulares aplicables a los servidores de confianza. Los servidores de confianza, estas estarán sujetas a reglas específicas, como a poder acceder únicamente a formación laboral. En caso de recibir capacitación financiada o canalizada por el Estado, debe devolver el importe del financiamiento de la capacitación. En el artículo 263 nos va a hablar
del ingreso de los servidores de confianza. Nos dice que el servidor civil de confianza ingresa al servicio civil sin concurso público de méritos. Solo debe cumplir con el perfil del puesto en función de conocimientos y experiencias. Y también estas no están sujetas a periodo de prueba. El no cumplimiento del perfil acarrea responsabilidad administrativa para la entidad. En el siguiente capítulo vamos a hablar acerca de las disposiciones comunes para los directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. Aquí vamos a encontrar 5 artículos del 265 hacia el 270, donde vamos a tener como resumen, como síntesis, un análisis que nos va a hablar del desplazamiento del personal. Nos dice que es el acto de administración mediante el cual un servidor civil, por disposición fundamentada de la entidad pública, pasa a desempeñar temporalmente diferentes funciones dentro o fuera de su entidad, teniendo en consideración las necesidades del servicio civil, su grupo y su ubicación en la familia de puestos que le corresponda. Por disposición fundamentada de la entidad y en función del cumplimiento de las metas y prioridades institucionales, se podrá desplazar a los servidores civiles puestas diferentes pero del mismo nivel y con la misma compensación. Bien, eso sería un análisis, una síntesis de lo que es la ley 30057. Muchas gracias.